Señora secretaria, por favor, hacer el segundo llamado a lista y verificación del quórum. Muy buenos días para todos los asistentes al recinto. Felipe Becerra, Ángelo Castellanos, Anderson Carrillo, Buenos días, presente. Wilson García, Muy buenos días, presente. Leonardo Infante, Gustavo Martínez, Reinaldo Medina, Buenos días, presente. Dumar Montaña, Ociel Ortiz, Presente. John Jairo Peinado, Muy buenos días, apreciada secretaria, presente. Andrés Daino Rodríguez, Presente. Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Presente. Rafael Antonio Vargas, Presente. Karen Tatiana Vargas, Jesús Alberto Vega, Gonzalo Biancha. Presente. Tenemos quórum, señor presidente. Teniendo quórum, señora secretaria, hacemos la lectura al orden del día. Orden del día para la sesión ordinaria de hoy, 7 de diciembre del 2024. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, aprobación del orden del día. Tercero, segundo debate al proyecto de acuerdo número 037 del 2024, por medio del cual se deroga el acuerdo número 04 del 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad. Ponente concejal Cristóbal Torres Pérez y coponente concejal John Jairo Peinado Correa. Cuarto, proposiciones y varios. Está leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, está leído el orden del día, se somete a discusión. Si no hay discusión, se somete a aprobación al llamado a lista. Felipe Becerra, Ángelo Castellanos, Anderson Carrillo, Positivo. Wilson García, Aprobado. Leonardo Infante, Gustavo Martínez, Reinaldo Medina, Sí. Dumar Montaña, Ociel Ortiz, Afirmativo. John Jairo Peinado, Sí. Andrés Daino Rodríguez, Sí. Mauricio Rosso, Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Sí, señora. Karen Tatiana Vargas, Jesús Alberto Vega, Gonzalo Biancha. Sí, señora. 10 votos positivos. Aprobado el orden del día, señor presidente. Señora secretaria, aprobado el orden del día, continuamos con el mismo. Tercero, segundo debate al proyecto de acuerdo número 037 del 2024, por medio del cual se deroga el acuerdo número 04 del 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad. Ponente concejal Cristóbal Torres Pérez y coponente concejal John Jairo Peinado Correa. Está leído el tercer punto del orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Teniendo en cuenta que soy ponente del presente proyecto de acuerdo y no puedo asumir la moderación, hago entrega de la misma al concejal Ángelo Castellanos, teniendo en cuenta que es quien inicia como primero de la lista por orden de apellidos. Gracias, honorable vicepresidente. Continuando con el orden del día, abrimos la primera ronda de concejales para darle trámite al proyecto de acuerdo 037, por medio del cual se deroga el acuerdo 04 del 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad. Señores concejales, aperturamos la primera ronda de concejales, dándole prioridad al señor ponente y coponente del proyecto de acuerdo. Señor concejal, ponente, por favor, me informa el sentido de la ponencia. Muchas gracias, honorable concejal. El sentido de la ponencia es positiva. Gracias, señor concejal. Señor coponente, por favor, el sentido de la ponencia. Muy buenos días a todos, hablar a la administración municipal, a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Señor presidente, el sentido de la ponencia es positiva. Una vez conocido el sentido de la ponencia, aperturamos la primera ronda de concejales. Tiene el uso de la palabra el señor ponente y seguido el coponente. Muchas gracias, honorables concejales. Bueno, hoy nos encontramos dando segundo debate
al proyecto de acuerdo número 037, por medio del cual se deroga el acuerdo 04 de 2013 y se crea el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su actividad. Honorables concejales, tenemos que remitirnos a la Ley 1523 del 2012, por medio de la cual se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y se dictan otras disposiciones. Acá, esta ley nos menciona cuál es la estructura como tal y cuál es la competencia también de los alcaldes y gobernadores, quienes son los conductores del Sistema Nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción. De igual manera, esta ley cuando se crea da un plazo de no mayor de 90 días a la sanción como tal de la misma para que se creen los respectivos fondos municipales para la gestión del riesgo. Es por ello que en el año 2013 nace el acuerdo número 04 del 2013, precisamente creando este fondo municipal de gestión del riesgo, para la gestión del riesgo, pero acá vemos que tenemos una serie de limitaciones. Este acuerdo, como tal, no se crea con fuentes de financiación, o sea, no tiene recursos. Es un acuerdo que se crea sin autonomía técnica ni financiera, sin fuentes de financiación fija ni específica. Y es precisamente lo que se busca por medio del presente acuerdo municipal 037. Derogar el fondo anterior y crear un nuevo fondo municipal para la gestión del riesgo y desastre, pero con autonomía técnica, honorables concejales, y financiera, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, sin personería jurídica y sin planta de personal. El propósito de este fondo como tal será invertir, ahorrar, destinar y ejecutar los recursos. ¿Para qué los vamos a ejecutar? Para conocer el riesgo, para la reducción del riesgo, para la preparación, para la respuesta, la rehabilitación, la construcción y que pueda atender el desastre o emergencia como tal. Este fondo creado, honorables concejales, en el acuerdo 04, como les decía, del 2013, no tiene recursos, nunca fue operativo ni financiera ni administrativamente, teniendo en cuenta que su fuente de financiación eran los recursos del proyecto de la Secretaría de Gobierno al cual estaba adscrito, porque no existía la oficina como tal de gestión de riesgos del municipio de Yopal. Pues en ese entonces tenía que crear una cuenta especial, la cual no fue creada. Es más, se creó sin doliente alguno, porque en la junta directiva no había un coordinador del fondo como tal. Honorables concejales, estos recursos por los cuales hoy vamos a dar esta autorización para crear este fondo, es la invitación a que acojan esta ponencia, la cual es positiva, serán inembargables. Solo se podrán utilizar para la gestión del riesgo y serán acumulativos cada año. No se les aplica el principio de anualidad, por lo tanto no procede la liquidación anual presupuestal y en consecuencia permanecerá en las cuentas, en la cuenta hasta su ejecución. Entonces, aquí viene algo muy importante y es que a partir del acuerdo número 02 del año 2022 se modifica la estructura orgánica del municipio de Yopal y se crea la Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Yopal, adscrita al despacho del señor alcalde, teniendo en cuenta que lo que existía antes de este acuerdo era tan solo un proyecto de inversión que estaba adscrito a la Secretaría de Gobierno Municipal. Honorables concejales, es necesario dotar a la administración municipal de mecanismos de financiación necesarios que le permitan desarrollar e implementar la política de gestión del riesgo en el municipio de Yopal. La fuente de financiación con la cual se pretende crear el presente Fondo Municipal para la Gestión de Riesgo es
a través de la afectación del 0.15% de los ingresos corrientes de libre destinación y el 10% del Sistema General de Participaciones, propósito general, libre inversión y otras fuentes de financiación. Honorables concejales, es importante que el municipio como tal tenga este fondo a través de una cuenta especial y es el motivo por el cual hoy se crea y es la naturaleza jurídica como tal para darle viabilidad a este fondo, como lo decía antes. Es una cuenta especial que se va a crear. Primero, crearse el fondo, crearse la cuenta especial del municipio con autonomía técnica y financiera, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, sin personería jurídica ni planta de personal, como lo decía anteriormente, con el propósito que establece la misma ley, y es lo que taxativamente también se traslada al proyecto de acuerdo: invertir, ahorrar, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento del riesgo de desastres, reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y construcción. Entonces, este es el objetivo por el cual, honorables concejales, se crea este fondo y esta cuenta especial para que realmente sea operativo o sea operativa esta oficina territorial de gestión de riesgo. Actualmente esta oficina viene adelantando varios proyectos, viene haciendo varias gestiones, proyecto para la intervención con maquinaria con apoyo de la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo. Se viene trabajando en un punto que es el Amparo San Pascual, con formación de un dique para el control de inundaciones sobre la margen derecha del río Cravo Sur, la vereda El Amparo, en el puente La Manga, reconformación de márgenes, en Morrocolandia, conformación de márgenes y canales en el centro del río para direccionar el cauce, en la Guamalera, intervención con enrocado, reconformación de márgenes y así como otras actividades que se vienen realizando. De igual manera, varios proyectos que cursan a nivel nacional en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Actualmente esta oficina territorial de gestión de riesgo funciona con un presupuesto para este año de 1.075 millones de pesos y a la fecha va a una ejecución casi del 80%. Honorables concejales, es los detalles importantes que encontramos en este proyecto de acuerdo. Por lo tanto, el sentido de la ponencia y la ponencia hoy es positiva. Gracias, señor ponente. Tiene el uso de la palabra, componente John Jairo Peinado. Antes de, por favor, compañeros, les solicito una moción de orden para que en sus conversaciones bajen un poquito la voz, si no, ingeniera, poderle subir un poquito más a los micrófonos. Gracias, continúe con el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente Adot, por la palabra. Como lo dijo nuestro compañero acá, por favor, moción de orden para poder prestar atención sobre el proyecto de acuerdo 037, por el medio del cual se deroga el acuerdo municipal número 04 del 2013 y se crea el Fondo de Gestión de Riesgo y de Desastres del municipio de Yopal y se reglamenta su operatividad. Como lo dijo el compañero Cristóbal, pues esto va regido sobre la ley 1523 del 2012, donde la Política Nacional de Gestión de Riesgo se reglamenta para que los territorios puedan tener su propia oficina de gestión de riesgos, tanto municipales y departamentales. Adicionalmente a eso, el compañero Cristóbal pues fue muy claro con otras objetividades, pero yo quiero dirigirme en que en el 2013 fue creado por el medio del acuerdo 04, pero igualmente solamente, como se dijo, podía haber sido solamente un saludo a la bandera o darle como claridad o darle legalidad a la ley que se había aprobado. Por lo tanto, no se dejó unos recursos específicos para la gestión para el tema de gestión de riesgo. Igualmente no se creó tampoco la Secretaría de Gestión de Riesgo como se creó en el acuerdo 02 del 2022, en el cual se reglamentó todo el tema de la planta personal del municipio de Yopal, en el cual dejaron la Secretaría
de gestión de riesgo, pues eso se le abona a los compañeros concejales de la anterior vigencia, pues ellos fueron parte de la creación de la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo del municipio de Yopal. Por lo tanto, igualmente se creó como una dependencia aparte a la Secretaría de Gobierno, pero igual sigue siendo dependiente de los recursos que le pudiera dejar la administración, más no tenían unos recursos propios en el cual pudieran decir y funcionar. Por lo tanto, siempre tenían que depender de los proyectos de inversión de la administración municipal para poder tener inversión en las diferentes actividades que solicitaba el municipio, o de pronto las emergencias que se venían a camino, cuando siempre hemos tenido en cuenta de que en el municipio de Yopal, por lo menos siempre en horas invernal, siempre tenemos problemas de inundaciones en varios sectores del municipio de Yopal, como La Manga, el Punto Nuevo. Cada uno de estos sectores se necesita que haya unos recursos propios para no depender ni del gobierno nacional, ni depender del gobierno departamental, porque es muy dispendioso de que el municipio tenga sus propios recursos. Por eso hoy tenemos el 10% de los recursos de CGP, que es de Sistema General de Participación, en el cual son 7.000 millones de pesos, por lo menos para esta vigencia que quedó, donde debían haber por lo menos recibido más de 700 millones de pesos por parte de ese rubro. Y en los de libre destinación, que son de ICLD, es el 0.5% de recolección, que más o menos este año está llegando a 155.000 millones de pesos, en el cual se haría la conversión del 0.5% para la inversión en gestión de riesgo. Y algo importante que tiene que ser, que va a ser acumulativo, que si igual no se gasta, va a seguir los recursos para la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo del municipio. Y pues también hay que abonarle a la gestión que ha tenido por muchos años esta oficina. Y hoy pues también felicito a la doctora Natalí Torres, que desde el año 2013 hace parte de este proyecto, o hace parte de esta oficina, de la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo, en el cual es la encargada de vigilar el tema jurídico de esta oficina. Igualmente es el apoyo hoy al capitán Arbey, que es nuestro director de oficina de gestión de riesgo. Por lo tanto, estaríamos recibiendo más o menos más de 1.500 millones de pesos anuales, frente a lo que podamos el administrador de turno o el alcalde de turno pueda gestionar ante el gobierno nacional otros recursos, que era lo que decía que se necesitaba, crear directamente el Fondo Territorial de Gestión de Riesgo. ¿Para qué? Para que podamos tener recursos propios y así no podamos depender de la gobernación, porque este año, verdad que fue hubo un trauma muy, ¿por qué? Porque muchas veces la gente solicitó ayudas humanitarias, pero la oficina estaba corta porque no teníamos los recursos suficientes para poder solucionarle a varias comunidades del municipio de Yopal cada una de estas necesidades. Por eso, cuando necesitábamos de pronto mitigar problemas en los sectores, por lo menos de hacer obras de impacto para poder mitigar los riesgos que tiene cada uno de esos, el gobierno nacional tiene recursos, pero siempre y cuando puedan llegar directamente a las bolsas de la Oficina de Gestión de Riesgo y no lleguen a otros sectores donde se pueden gastar de una forma diferente. Entonces, es importante la creación hoy en día este fondo, que tenga recursos, que sea independiente administrativa y financieramente, que eso es lo que necesitamos. Hoy en día, financieramente no es independiente, porque estamos dependiendo, la oficina depende directamente de los recursos de inversión que envía el municipio de Yopal. Y adicionalmente, administrativamente sí, pues porque tenemos hoy un director de gestión de riesgo y una planta de personal que hace posible que cada una de las necesidades de los yopaleños, en los cuales se ven inmersos, en cada una de las necesidades o de la gestión o el riesgo que tiene cada uno del municipio. Entonces, es importante decirle esto a la comunidad, que vamos a tener recursos propios y directamente que se van a poder acumular si en algún momento no son invertidos, para que puedan tener una utilización en el tiempo. Por el momento es eso, señor presidente. Muchas gracias por la palabra. Por lo tanto, de una vez digo mi voto positivo en plenaria para este proyecto de acuerdo 037 del 2024. Gracias, honorable concejal coponente. Estamos en la primera ronda de concejales. Honorables concejales, si alguien desea intervenir,
No habiendo intervenciones, procedemos al segundo punto del orden del día y se le concederá en ese orden la participación en la administración por el tiempo hasta de 1 hora. Estimado Ángelo, discúlpeme, lo interrumpo, es para que se registre mi asistencia y los demás compañeros que han llegado al recinto. Gracias. Gracias, honorable concejal. Ya la señora secretaria tomó la asistencia. Tiene el uso de la palabra la administración. Capitán Arbey. Si lo considera necesario, tiene el término hasta de 1 hora para hacer su exposición. Buen día. Gracias. Presento un cordial saludo a la honorable corporación, honorables concejales, amigos todos. Hoy nos une una vez más esta idea o este propósito de organizar un tema que requiere un tratamiento de urgencia. Es el tema de la gestión del riesgo del desastre para nuestro territorio. Es un tema que inicia desde el año 2012, bueno, años atrás con la ley 46 y el decreto 919 de 1989, y entonces en su momento se dieron una serie de directrices que bien o mal el ente territorial intentó cumplir. El estado del arte, posevaluación, hoy día, nos indica que no estamos en el deber ser, y prueba de ello es las dificultades que hemos tenido y que mis predecesores en el ejercicio del cargo han tenido, tal vez ustedes mismos afectados a través de las comunidades que representan, cuando se generan eventos que demandan la atención de emergencias. Así las cosas, la administración municipal hace un análisis de estado del arte y encuentra una serie de falencias que plasma en el plan municipal de desarrollo. Señor alcalde, en una de las discusiones trataba el tema de cómo es que estamos subsistiendo a pesar de las dificultades que se tienen. A decir, no tenemos un plan municipal de gestión de riesgo. O sea, la dinámica de un territorio nace de la planeación y no tenemos un documento técnico que haya analizado las condiciones de riesgo del territorio y que nos diga hacia dónde vamos o hacia a dónde debemos ir. Y esto no es nuevo, eso es de hace 12 años. Pero tampoco tenemos un fondo como instrumento de apalancamiento financiero bajo esas dinámicas que establece la norma. Tenemos un documento que dice créese el fondo, pero y hasta ahí. Porque no puede ni siquiera ser usado en una declaratoria de calamidad pública, dado que la forma en que está constituida ni siquiera permite recibir recursos de la nación, el departamento o cualquier otro aportante. De eso es que nos encontramos, pero sin embargo, cerrando la sesión anterior decía que no podemos detenernos en estas circunstancias, sino por el contrario, dejar de ver el retrovisor para utilizar una visión prospectiva, una visión de hacia adelante sobre lo que debemos hacer. Lo de atrás son meros elementos de referencia. Seguimos. Para entender los procesos de gestión del riesgo del desastre en el país, esos se desarrollan a través de 3 líneas estratégicas. Es importante que nosotros las tengamos muy claras para que en desarrollo de la discusión estemos en ese necesario conocimiento de la materia. Los procesos de la gestión del riesgo del desastre por disposición de la ley 1523 se basan en 3 líneas específicas: conocimiento, reducción y manejo del desastre. Conocimiento del riesgo se centra en saber qué hay en nuestro territorio y de lo que hay puede o no causarle daño a los habitantes del territorio. Ahí es fundamental ahondar y avanzar a través de delicados estudios técnicos que nos indiquen, por ejemplo, qué está pasando en Balconcitos, qué está sucediendo en Buenavista, por qué las dinámicas de socavación del río Cravosur se han acentuado.
Hay que saber el por qué se está generando todos estos procesos. Son actividades humanas, hace parte de la dinámica propia de la naturaleza, es el cambio climático el que nos está impactando. Hay una serie de interrogantes que es necesario a través del estudio saber qué está sucediendo. Y no basta con saber, viene el segundo momento y es la reducción del riesgo. El riesgo estará siempre en el territorio, el riesgo estará a la vuelta de la esquina. Y entonces hay que generar todas las medidas que sean necesarias para que esos indicadores de riesgo desciendan. Y para que será imposible llegar a riesgo cero, tengamos unos indicadores muy bajos, de forma que la exposición de nuestras comunidades sea la mínima. Y el tercer elemento es lo inevitable, el manejo del desastre. A pesar de que se tomen todas las medidas de conocimiento y de reducción, ocurrirán momentos en donde la naturaleza o la acción del hombre genere fenómenos que se conviertan en desastre. A decir, se pierda la capacidad de manejo y ahí es donde interviene la siguiente línea. Esto lo dicta la ley 1523, pero para implementar esos procesos, la ley también fija unos componentes. Nos dice que en los territorios debemos tener estas 4 líneas para avanzar y hacer una intervención acertada de la gestión del riesgo. Inicialmente nos plantea una estructura organizacional, y la estructura organizacional para la gestión del riesgo del desastre en el territorio está definida por el presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Desastre, el señor alcalde, y un equipo de asesores integrado por la institucionalidad presente en el territorio. Y ahí es donde concurre en ese Consejo Municipal la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea, Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, nuestros organismos de salud. Toda la institucionalidad hace parte de acuerdo a los lineamientos que da la ley 1523. Y ellos tienen unas condiciones y unas obligaciones muy particulares, inclusive hasta recomendar situaciones como la calamidad pública que en repetidas ocasiones se ha hecho. Situaciones de orden administrativo especial porque el manejo de un desastre así lo demanda. No podemos dar tiempo a la espera, no hay espacio para la espera. Adicional a la estructura, el segundo componente para implementar los procesos de gestión de riesgo son los instrumentos de planificación. Y hay otra impropia noticia alrededor, no los tenemos. En este momento el municipio de Yopal no tiene un plan municipal, lo decía momentos antes, pero tampoco tiene una estrategia del plan, estado del arte. Se está avanzando y esperamos este año dejar a través de una vigencia futura que ustedes nos colaboraron aprobando, honorables concejales, dejar ese documento debidamente contratado. Un proceso que comience a evaluar ese riesgo en el territorio, donde está presente, y nos indique, bajo el amparo de lo que se puede hacer desde lo técnico y lo jurídico, cómo podemos abordar las problemáticas en cada uno de los puntos. Y el otro es la estrategia de respuesta. Ocurren las emergencias y no está definido cómo nos organizamos para la respuesta. Pues hoy escasamente estamos enviando un organismo de socorro que vaya, haga atención y luego vamos a acción social con algo de asistencia humanitaria. Pero el componente humano se olvida. Se olvidan muchos otros elementos del componente social cuando ocurre una tragedia. Estamos olvidando que muchos de los afectados son productores que requieren dinámicas de recuperación de sus capacidades productivas. O los ganaderos que pierden las capacidades de sostenimiento, ejemplo, en un verano, una época de menos lluvias, se quema una sabana completa. Y en verano, en menos lluvias, ¿quién le arrienda pastos a quién? Nadie. Es como tener hijos y no darles de comer, así más o menos. Y entonces, ¿qué hacemos ante esas problemáticas? O en los sectores inundables, las comunidades pierden sus capacidades productivas y tal vez de sustento propio, porque ante un incremento de caudales del río Cravo Sur, se pierde los cultivos de plátano, yuca,
Todo eso que es lo que genera la dinámica de subsistencia del territorio, de los habitantes del territorio. Tercer elemento son los sistemas de información. Es necesario fortalecer el sistema de alertas tempranas. Por eso, dentro del plan de desarrollo quedó una meta, una iniciativa por regalías, y es crear el sistema de alertas multiamenaza para el municipio de Yopal. Tenemos que, a partir de lo que nos diga el plan, o sea, ¿qué es lo que más nos impacta? ¿Cuál es la probabilidad de ser impactados? ¿Cómo es el indicador de riesgo para el territorio? Decidir qué vamos a monitorear. Entonces, comenzaremos a pensar que tal vez lo de las dinámicas fluviales, lo que pasa en nuestros ríos es fundamental. ¿Y qué pasa con el evento más recurrente y mayor impacto como los incendios forestales? Entonces, eso tenemos que comenzar a monitorearlo para generar alertas tempranas. De eso se trata el sistema que se está proyectando. Eso avanza y está incluido como una iniciativa de regalías que bien, insisto y agradezco, pasó por este Consejo Municipal y fue aprobado en el Plan Municipal en el Plan de Desarrollo Yopal para Todos. Y finalmente, lo que hoy nos ocupa, el cuarto componente del proceso de la gestión del riesgo, y es cómo vamos a apalancar financieramente estos procesos que antes mencioné: conocimiento, reducción y manejo. Si bien esos 4 elementos nos van a nosotros a facilitar la gestión, también es importante ahí que entendamos que esto tiene una rica base normativa. Si hay procesos con orden en la gestión del riesgo del desastre en nuestro país, es el proceso de la gestión del riesgo del desastre en Colombia. ¿Qué ha sucedido ahí? Ya, gracias. Nos acogemos a unos estándares internacionales, se llevan a ley en la República, ley 1523, y llegan a un nivel de detalle de facilitarnos la gestión vía cúmplase a través de actuaciones legislativas. Para cualquier tomador de decisiones, eso es un gran amparo, porque tenemos de qué pegarnos y tenemos una ruta de acción para hacer nuestro trabajo. El artículo 54 de la ley 1523 nos dicen: oigan, municipios, ustedes deben tener unos fondos así. Y entonces nos dice que deben ser cuentas especiales con autonomía técnica y financiera. Cuando hablamos de autonomía especial, primero, una cuenta que solo tendrá un fin y una particularidad ajena a la dinámica presupuestal del municipio. Con autonomía técnica. Hay procesos que requieren especificidad y la gestión del riesgo del desastre es uno de ellos. Hay dependencias que son técnicas y los procesos de gestión de riesgo son técnicos. Y debe tener esa necesaria capacidad financiera. ¿Para qué? Para que cuando ocurran las circunstancias se tenga esa disponibilidad. Debe tener esa independencia patrimonial y contable. Eso estará en una cuenta especial, de hecho, cuenta especial como orden contable del municipio y cuenta especial como cuenta bancaria. Ya veremos que no se acepta la unidad de caja, porque no puede ir a una bolsa común, lo dice la ley 1523, por el mismo manejo. En una bolsa común en algún momento pueden faltar pesos porque está provisionado a partir de lo que un día ingresará, pero estando en una bolsa común lo que se recaudó, se asignó, vaya y permanezca en la bolsa y allá para cuando se necesite, para un proceso cualquiera de conocimiento, reducción o manejo o porque ocurrió un gran desastre. Rompe el principio de anualidad presupuestal, o sea, al cierre de este año, gracias. Al cierre de este año, no vamos a tener que hacer ese necesario cierre contable y administrativo que se hace para todos los demás componentes del presupuesto, porque es que nos dice la campaña de la gobernación de Casanare, el riesgo no se va de vacaciones, los procesos de riesgo son permanentes, los procesos de riesgo no trabajan con el horario de nosotros, la función pública, muy por el contrario, hay una tendencia, y creo que todos lo hemos notado,
y es que los fenómenos de gran impacto ocurren en las noches y los días festivos, los sábados y los domingos. Es una dinámica que aún no podemos explicar, pero justo en esos momentos es cuando más impacta, es cuando más se genera los desastres. Con una renta fija o fuente que lo alimente, a decir, en este caso, dentro de nuestro proyecto de acuerdo, va con unos ingresos fijos que ya el señor ponente y el coponente explicaban. Vamos a tener una fuente año a año que nos va a permitir financiar los procesos de gestión del riesgo. Eso es importante para el territorio. Nos veíamos abocados a un fondo que decía que existía el fondo, pero no había con qué desarrollar los procesos por la ausencia de recursos. Debe tener unas subcuentas según los procesos de gestión y ya hablaré de esos procesos de gestión, y no debe tener planta de personal. ¿Por qué? Porque es que no podemos esos recursos dejarlos para que crearle ahí como la nómina del plan municipal. No puede establecerse una planta de personal con cargos definidos de acuerdo al reglamento de la función pública, y eso es bastante claro. Así las cosas, la ley nos lleva a este nivel de detalle, y en este proyecto de acuerdo que hoy está en debate se acogen esas líneas que nos marcó en su momento el legislativo. El ratico hace 12 años nos dijo eso el legislativo. Siguiente. Nuestro fondo, acogiendo lo anterior, tiene las siguientes características. La autonomía patrimonial y financiera, reforzando lo que nos decía el artículo 54 anteriormente mencionado. También la inembargabilidad de los recursos. Bien sabemos que estos recursos, por ser especiales, no pueden ser embargados. Refuerza el tema de la anualidad presupuestal y refuerza el tema de la unidad de caja. Todos esos elementos era fundamental tenerlos en nuestro fondo. Siguiente. ¿Cómo se administrará nuestro Fondo Municipal de Gestión de Riesgo? Inicialmente, con una junta directiva. El acuerdo proyecta que se debe tener un doliente del proceso, y ese era uno de los grandes problemas que en su momento teníamos. Era necesario que el proceso estuviera a la cabeza del responsable de la gestión del riesgo del desastre para el municipio, el señor alcalde, el ordenador del gasto, el que en situación especial llega y gerencia una calamidad pública. Esto lo contiene nuestro proyecto de acuerdo. Está acompañado de un reglamento de fondo que, al estar dadas unas líneas al interior del mismo, nos permite, vía acuerdo, tener mucha más fuerza. Y obviamente está sujeto al control fiscal de todas las entidades. No somos rueda suelta como fondo. Estamos sujetos a un llamamiento de control del Honorable Consejo. Estamos sujetos a las autoridades de control y estamos sujetos a las veedurías ciudadanas. Lo establece la ley y se establece tácitamente en nuestro proyecto de acuerdo. Una gran ventaja para que se manejen limpiamente estos recursos, para que nuestros procesos no gocen de lo que hoy estamos viendo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, circunstancias que para quienes vivimos en este ambiente apenan, y que era necesario abrir la discusión de lo que no se debe hacer. Sigue. Les decía antes el aspecto de las subcuentas. Nuestro fondo tendrá las subcuentas principales, que son conocimiento, reducción y manejo. Pero renglón seguido hay una de recuperación, y es qué pasa cuando una comunidad sea afectada. Hay que pensar en dejar una partida para recuperar a los entornos que se han visto afectados. Cuando no se concibe la gestión de riesgo del desastre como un proceso que al cierre del mismo requiere recuperar las infraestructuras que se han afectado y a las personas que se vieron damnificadas, estamos generando un proceso
incompleto, un completo falto de la necesaria integralidad que debe existir. Por lo tanto, es fundamental hablar de recuperación. Y finalmente, la protección financiera. Es un tema que poco se habla. Nosotros, como latinos, no tenemos la cultura del aseguramiento. Nosotros pasan las cosas y recurrimos a la voluntad divina para dos, decir que todo era voluntad de Dios, le echamos la culpa a Dios, y segundo, Dios proveerá. Pero no desde este lado hacemos un esfuerzo para evitar que ocurra, y segundo, decir que la aseguradora provea. Otras sociedades hoy, cuando ocurre un desastre, no les duele, porque tienen sistemas de aseguramiento que les permite recurrir de forma inmediata a reconstruir sus capacidades afectadas. Se fue el acueducto, ahí está la póliza. Se fue, qué sé yo, la escuela, ahí está asegurado eso que es fundamental y necesario para el territorio. También concibe el concepto de los créditos contingentes. Si llegan al momento de analizarse, es importante tener en nuestro territorio una disponibilidad para un día. Si ocurre una gran tragedia, solo se recurra a eso que estaba ahí. Podríamos bien decirlo como un crédito rotativo que cuando lo necesite lo uso, y solo para los procesos de gestión del riesgo del desastre. A ese nivel de detalle ha llegado la legislación en la gestión del riesgo del desastre en nuestro país. Importante que entendamos que esto hace parte de un proceso nacional. Estábamos quedaditos, sí, vamos a asumir lo que nos toca, pero no para quedarnos y matizar, sino para que sea el punto de avance hacia el deber ser de los 4 elementos fundamentales que debe tener nuestro territorio. La meta al cierre del presente año es que desde este espacio estemos evaluando si efectivamente al cierre de la anualidad tuvimos una estructura organizacional definida, se modificaron los actos administrativos con los cuales se organiza el Consejo. Al final de este ciclo dejamos los instrumentos de planificación, dejamos nuestro sistema de alerta temprana y dejamos ratificado nuestro fondo. No podemos pensar en un ciclo del hoy y los 3 años que nos quedan. Tenemos que pensar en un ciclo del hoy y para los siguientes periodos, de forma que quien allegue la responsabilidad tenga los instrumentos para desarrollar la gestión del riesgo del desastre bajo la línea del deber ser. Hacia allá apunta la visión de la dependencia, crear esa necesaria plataforma que no existe. Es fundamental y es muy importante abordar la problemática con visión de futuro, dando impactos en este momento, que son poco visibles. Realmente la planificación y la organización no se ve, pero los productos de la planificación y la organización que hagamos, esto que se está haciendo, tendrá unos impactos muy, muy grandes en la gestión del riesgo del desastre para nuestro territorio. A alguien y en algún momento le tocaba asumir esta responsabilidad y hoy la administración municipal de Marco Tulio Ríos dice, en buena hora, hagámoslo. Tenemos un equipo de apoyo a través del Consejo Municipal que ha sabido darnos la mano cuando se ha podido. Se ha podido para el plan municipal. Muchas gracias, lo logramos. Está avanzando. ¿Cuándo? Cuando se aprobó esa vigencia futura. Lo pedimos cuando hablamos de los sistemas de información geográfica, para cuando hablamos del sistema de alertas tempranas, y salió aprobado en el plan de desarrollo del municipio. Y se está pidiendo hoy para hablar de los mecanismos de financiación. Se proyectó en el plan de desarrollo como una acción de gestión y hoy se materializaría a través del apoyo que den ustedes, honorables concejales. A todos ustedes, muchas gracias por habernos apoyado en ese momento.
y de seguro por ese voto positivo que recibiremos para que nuestro Fondo Municipal de Gestión de Riesgo, nos apoye y nos permita y se convierta en ese indiscutible mecanismo de apalancamiento financiero que requiere nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán Arbey, por su intervención. Una vez culminada la intervención de la administración, Comunidad. procedemos, señora secretaria, a informar si hay comunidad inscrita para participar en la discusión del proyecto. No, señor, no hay comunidad inscrita. No habiendo comunidad inscrita, honorables concejales, aperturamos formalmente la segunda ronda de concejales, dándole prioridad a el señor ponente Cristóbal Torres y al señor coponente, el concejal John Jairo Peinado. Tiene el uso de la palabra, concejal Cristóbal Torres. Honorables concejales, una vez escuchada la administración, entramos a este punto muy importante y es la segunda ronda de concejales, donde quiero manifestarles que este es un proyecto muy importante, además es viable y pertinente, además que está sustentado en la misma ley donde se debe de fortalecer este fondo y donde se deben tener recursos, donde debe haber operatividad, donde debe de haber, digamos, un plan, pero también no solamente un plan escrito o un plan de reacción sin recursos. Estamos hablando del riesgo, que es algo muchas las veces que, como lo decía el capitán, son impredecibles, suceden en momentos en que nadie lo espera, pero también se puede hacer ese trabajo de tratar de conocer el riesgo y de alguna manera empezar a reducir esa acción del riesgo, tanto de los fenómenos naturales como de la acción del hombre. Pero para ello pues necesitamos recursos. Acá en este proyecto de acuerdo quiero decirles que también viene el acta del Consejo Municipal de Política Fiscal, o sea del CONFIS, donde se determinó la fuente de financiación y donde se autorizó, ¿sí? A través de el CONFIS la creación de este fondo como tal y las fuentes de recursos las cuales va a tener este fondo municipal para la gestión del riesgo, el cual pues también va a contar con una cuenta especial con autonomía técnica y financiera, que es lo que no existe hoy en el municipio de Yopal. Entonces, es muy importante y le agradecemos de verdad a el jefe de la oficina territorial de gestión de riesgo del municipio de Yopal, a todos sus funcionarios que hoy se encuentran acá presentes, por adelantar este tipo de iniciativas, porque es que estamos inmersos en una situación que nos toca a todos. El tema del riesgo no toca a un estrato, no toca a un sector, estamos inmersos todos en cualquier eventualidad que pueda suceder, cualquier situación, y también tenemos que tener la capacidad para mitigar la acción de cualquier desastre que pueda suceder. Entonces, honorables concejales, la invitación es a darle herramientas, a robustecer esta oficina como tal, la cual no existía, que se creó, pero que necesita también unas fuentes de financiación para poder ser operativos. Y qué bueno que a estas alturas estemos nosotros también como concejales dándole esa posibilidad a la administración municipal para que cuente con estos recursos tan importantes para superar cualquier emergencia. Muchas gracias, honorables concejales. Entonces, nuevamente, los invito a que apoyemos este proyecto de acuerdo y mi voto será positivo. Gracias, señor concejal. Vamos en la segunda ronda de concejales. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jesús Alberto Vega. Gracias, presidente Ángel. Moderador. Presidente, moderador, presidente ad hoc. Saludar a los miembros de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio de Yopal y hablar de esto sin antes saludar a la ciudadanía yopaleña que nos ve a través de las redes, al capitán Arbey, a la doctora Natalí y a los demás funcionarios. Hablar de este tipo de iniciativas por parte de la administración es recordar también y evocar que
aunque no acompañamos la reestructuración de la administración municipal, no porque no consideráramos conveniente en el periodo pasado, sino porque el nuevo acompañamiento de esa iniciativa obedecía a una denuncia que hiciéramos por allá en ese entonces al alcalde de momento, la denuncia penal. Todavía cursa la denuncia. Pero la reestructuración, evocando un poco esto, le abrió paso a que hoy ustedes puedan estar acá en el escenario del Consejo Municipal, solicitando una herramienta que, y es lo que quiero hoy esbozar, sirve para multiplicidad de cosas y fortalecer todo lo que son las competencias de esta gran unidad que se creó y que se dio vida en esa reestructuración. Por aquí está mi compañero Medina, quien lideró importante ese proceso de la creación de esa unidad, y eso se debe traer a colación y reconocer por qué. Porque siempre se le ha solicitado demasiados esfuerzos a lo que era en el caso de Secretaría de Gobierno y que en sus competencias daban para todo aquello de la mitigación del riesgo, para la prevención, y muy poco se le daba, muy pocos recursos se erogaban para ese tipo de trabajos y poder cumplir con esas competencias. Después de la creación de esta unidad, se robustece ese trabajo, digamos que se asigna un responsable, salen avantes unos dolientes que son ustedes hoy los que están presentes y los demás funcionarios que están allí en esta gran unidad, pero siguen sin los recursos para poder seguir con el trabajo arduo que merece y que muchas de las comunidades solicitan a diario. Mucho más cuando el riesgo ya ha tocado sus enseres, mucho más cuando les ha dañado cultivos y todo su esfuerzo. Ahí es cuando la comunidad mucho más reclama de que la unidad responda. Pero es difícil responder cuando usted administra pobreza. Y esa es la realidad sobre la que vive la unidad. Ahora, resaltarle, capitán Arbey, porque llegar y presentar estas iniciativas dentro del plan de desarrollo, en donde converge la construcción de ese plan que marcará la línea de la ejecución. Se adelantaba el capitán sobre la primera etapa, que era la construcción de ese plan, darle dinero y recursos para poderlo construir y después venir acá para poder reglamentar ese fondo. Yo, haciendo un comparativo, compañeros, aquí ya se hizo algo parecido con la Secretaría de Salud Municipal. La creación del Fondo de Salud, la reglamentación de él, porque es que lo triste son los malos manejos y lo que no nos permite a nosotros como consejo hacer una especial vigilancia es cuando un fondo, la destinación de esos recursos, muchas de esas veces van a otras actividades y no a la que es la esencial. Lo hablábamos en salud. En las 4 subcuentas que maneja salud, muchas de las veces, por interpretación, esos recursos iban a otros gastos en salud y desfinanciábamos por allá el régimen subsidiado. Y pasa lo mismo con la creación y la protección de lo que hoy trae el capitán Arbey representando esta iniciativa. Pasa lo mismo con la protección de ese fondo cuenta para poderle garantizar recursos a las líneas que establecen y que tienen esa unidad de gestión del riesgo municipal. Por eso la importancia de entenderlo de esta manera, de que aunque el legislador en su tiempo nos definía los principios de la hacienda pública y dentro de ellos la unidad de caja, rompe también el legislativo diciendo, rompamos en la unidad de caja para decirles a estas unidades que tengan independencia en los recursos y que no vaya por interpretación de los directores o del administrador de turno coger esos recursos y mandarlos a otras cajas para poderle garantizar a Yopal una verdadera asistencia en lo que es la reducción, la respuesta y la prevención del riesgo de la que muchos hablan, de las que muchos sostienen en el discurso de decirle que Yopal hoy, a pesar de ser capital del departamento, está creciendo y al crecer los riesgos aumentan todos los días. Estar hablando hoy de la actualidad yopaleña es poder traer esto a colación, capitán. Uno tiene que sentirse orgulloso de lo que usted propone para el municipio y más cuando usted está en el cargo. Decirle a Yopal que la experiencia de los funcionarios que hoy tienen esta unidad es en razón a que conocen y por eso plantean este tipo de iniciativas a la corporación. De excelente recibo, debo decirlo, capitán, tener esta iniciativa acá. Pero también hay que mencionar
a otros funcionarios de esta administración que participan y le hacen equipo para esto. Hablar de este tipo de iniciativas es porque hoy Yopal, con su sostenibilidad fiscal, permite poder hacer este tipo de compromisos. Mal haría la administración si no tuviésemos los recursos por hoy estar en categoría primera y poder dar ese salto a fortalecer una de las entidades más importantes de la capital. Y porque crece, así vendrá con el tiempo. Más adelante nos lo permitirá el legislador y nuestros ingresos corrientes de libre destinación de los que tanto he hablado. A mí, y no me cansaré de hacerlo. Por eso saludo a nuestro secretario de Hacienda, Mauricio Moreno. No me canso de reconocer que esas estrategias que hoy tienen a Yopal en categoría primera nos permiten sacar adelante estas iniciativas, de fortalecer a la unidad, de fortalecer el trabajo que hace cada profesional. A la doctora Natalí bastante le exige la sociedad yopaleña cuando se presentan las solicitudes de los eventos del municipio. Y bastante presión le hacen los organizadores, bastante presión política recibe la unidad. Es así, porque la comunidad exige respuestas, quieren ver los actos administrativos, pero muchas de las veces no cumplen. Entonces, hoy le damos dientes, más herramientas, doctora Natalí, el acompañamiento capital desde el Consejo para decirles sigan haciendo esa tarea. No podemos nosotros caer en errores como han caído otras administraciones y estar inmersos como municipios en Dios no quiera problemas legales, enfrentando responsabilidades administrativas de sumas cuantiosas. Y hoy esta es la oportunidad para decirle a la unidad, a la doctora Natalí, que bastante han hecho por el municipio en toda lo que ha sido la preservación de ese riesgo, las estrategias con las uñas para poder intentar responder al crecimiento que tiene Yopal y a la demanda en cada una de estas aristas que tiene la gestión del riesgo. Ahora, es por eso que yo debo decirles, hoy la creación de este fondo cuenta respeta, le da más idoneidad, le da más capacidad a la unidad y la unidad hoy adquiere un compromiso más grande de más entrega y más trabajo. ¿Para qué? Para que cuando nuestros ingresos corrientes de libre destinación crezcan, cuando se vea la oportunidad que el legislador permita de poder aumentar esos recursos, pues por supuesto el Consejo deberá analizarlo de manera pertinente de si se hace. Hoy la unidad arranca una nueva etapa en su trabajo y en su ejecución. Y eso siento yo que humildemente es lo que debe entender la Corporación Consejo de Yopal para, por supuesto, darle como ejemplo, como capital del departamento a las demás entidades territoriales que componen nuestro departamento de Casanare. Que lo vean como ejemplo y presenten este tipo de iniciativas a modelo de reestructuración para que con el tiempo puedan hacer lo mismo que se ha hecho acá. Ya les decía al inicio de mi intervención, ya lo hicimos con el Fondo de Salud y vamos a hacerlo pertinente en los demás municipios que nos lo permitan, de que también reglamenten esos fondos cuenta para que los recursos que vayan en el caso de salud se ejecuten en salud y no se vayan a otras cosas. Y lo mismo, los recursos que vienen por destinación específica y que se estén designando hoy para la unidad de gestión del riesgo y sus competencias, se respeten y tengan esa autonomía, en razón a cumplirle a Yopal, por supuesto, en lo que se dejó plasmado en ese plan de desarrollo. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Gracias, concejal Luis Alberto Vega. Estamos en segunda ronda de concejales. ¿Nadie más va a intervenir? Tiene el uso de la palabra el concejal Leonardo Infante. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Saludar al capitán Arbey y a los funcionarios de gestión del riesgo. Creo que también hay de gestión del riesgo del nivel nacional que están aquí acompañando hoy este debate. La reglamentación, a la nueva reglamentación para poderle darle recursos prácticamente o una destinación específica del 0.5% de los ingresos corrientes de libre destinación y el 10% del SGP de libre inversión. Esto alrededor calculando son unos 1.500 millones de pesos. Parecería poco, pero es un inicio para que este fondo verdaderamente pueda cumplir
su labor para la cual fue creado, la prevención del desastre en los municipios y atender las calamidades que se presenten. Entonces creo que en buena hora pues daremos un voto positivo a esta iniciativa, que también al reglamentar este fondo pues nos permite también a nosotros hacerle un seguimiento también más riguroso a los recursos, porque es digamos en lo que puede determinar los principios de la administración pública, que cada plata vaya dirigida a cierto sector y eso también nos permite hacer nuestra labor. Por eso hace pocos días, como lo mencionaba el concejal Alberto Vega, creamos el Fondo Local de Salud Pública para también hacerle seguimiento y así por eso también se han creado las estampillas para tener asegurados los recursos de los diferentes sectores. Entonces esto nos permite también hacer de una mejor forma nuestra labor. Entonces no me extiendo más, quería solamente hacer esa pequeña apreciación que vamos a estar también como si los ingresos siguen creciendo como han venido creciendo, pues podemos pensar ya después no en un 0.5 sino en 1% para tener más recursos para el Fondo de Gestión del Riesgo. Dios los bendiga, muchas gracias. Gracias, concejal Leonardo Infante. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Reinaldo José Medina Ángel. Muchas gracias, secretario Adop, por el uso de la palabra. Saludarlo a usted, secretario Adop, con los buenos días, a los compañeros concejales, a los funcionarios que hoy nos acompañan acá en el recinto de la Corporación Consejo Municipal, a todos y cada uno de los 20 contratistas y 7 funcionarios de planta de la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo, que hoy ya es una oficina territorial como tal, con su independencia, autonomía, y hoy lo que se busca es precisamente autorizar para la creación del fondo, el Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo bajo este proyecto de acuerdo. Decir que, si bien es cierto, todo tiene una génesis, todo tiene un principio y un final. Hasta hoy nosotros como corporados, en esta administración lo que se busca y que quedó plasmado, y hay que decirlo en el plan de desarrollo, fue esto, darle la viabilidad técnica, jurídica y financiera precisamente para ser un poco más competentes en cuanto a la atención del riesgo y el desastre. Si bien es cierto, hoy se está en el marco de la ley precisamente, en el marco de la ley 1523 del 2012, lo que se busca es precisamente eso. Allá lo hablan y lo esbozan claramente en su artículo 12, también en su artículo 14 y 54, la destinación precisamente de los recursos. Pero más allá de eso, es cómo con esta herramienta puede operar de una mejor manera la oficina territorial, que si bien es cierto, antes estaba adscrita a la Secretaría de Gobierno, y capitán Arbey, usted no me deja decir mentiras, solamente contaba con 3 funcionarios en el periodo pasado antes de convertirse en la oficina territorial, y que hoy es cierto, tiene 20 contratistas y 7 funcionarios de planta. Todo tiene que ver con todo y tengo que decirlo. Hay que entender la administración pública. Cuando un candidato está en campaña, ¿qué propone? Un programa de gobierno. Cuando es electo, pasa a presentar su plan de desarrollo bajo previa aprobación en el marco de las funciones constitucionales de nosotros los corporados, artículo 313, Constitución Política del 91. Se aprueba el plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir para los que no han logrado entender qué es el plan de desarrollo? Porque es que muchos exponen y vociferan cosas que no van al lugar. Es la carta magna precisamente de un periodo fiscal para darle cumplimiento a lo que se plasmó dentro de este documento. Y este documento es la recopilación de todas y cada una de las diferentes necesidades de los diferentes sectores, refiriéndome a los 11 corregimientos, a las 96 veredas, a las 7 comunas y a los 200 y punta de barrios con los 79 asentamientos que hay a hoy. Entonces, el plan de desarrollo, proyecto de acuerdo 002 del presente año, connota o conmina precisamente esa recopilación de información. Y a través de ellos es que precisamente el capitán Arbey, que en algún momento mencionamos la creación de este proyecto de acuerdo y que le he expuesto de manera vehemente y significativa siempre la credencial
para poder llegar a funcionar de una mejor manera. ¿Y por qué lo digo, capitán? Usted cuando fungía como capitán de bomberos era la persona que nos ayudaba con su camión de bomberos, inclusive nos tocaba buscar carros prestados para poder atender los diferentes eventos. Y compañeros, son 3 eventos a los que ellos tienen que atender. Los eventos naturales, como las inundaciones, los eventos antrópicos, como los incendios ocasionados por el hombre, y los eventos biológicos, que lo vivimos en el periodo pasado, como el tema del COVID-19 en el periodo o en la etapa de la pandemia. Y si bien es cierto, precisamente por no tener la habilitación de este fondo, no habíamos podido operar y llegar de manera inmediata a suplir algunos eventos, como el que hablo, que el evento biológico del COVID, que todos vivimos y que nos tocó precisamente atender de manera inmediata con escasos o poco nada de recursos. Pero lo que también hay que entender acá, compañeros, y que lo habla ya el artículo 8 en el capítulo 3 de los recursos del Fondo y Administración de los Recursos, que son las fuentes de financiación. No nos están diciendo que es el 0,05%. Es claro, dice, destínese como mínimo, capitán. Dice como mínimo el artículo 8, o sea, como mínimo. Podemos acceder a más. ¿Y por qué yo vengo haciendo esta remembranza? Porque es que Yopal en el año 2020, capitán y amigos de gestión de riesgo, Yopal, sus ingresos corrientes en el año 2020 eran, capitán, de 72 mil millones de pesos. A hoy tenemos a la vigencia 2023 corte al 31 de diciembre, cerramos con 144 mil millones de pesos. O sea, que para esa época podíamos tener o acceder, si hubiese tenido esta habilitación, este acuerdo, solamente 300 y punta de millones. A hoy, como mínimo para el funcionamiento de ingresos corrientes de libre destinación, tendríamos 720 millones de pesos solamente de los ICLD, ingresos corrientes de libre destinación, sin contar con el sistema general de participaciones. Y esto hay que lograr entenderlo. ¿Por qué? Porque en algún momento, capitán, con estos recursos podemos robustecer todo el equipo de la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo. ¿A qué me refiero? No tenemos, capitán, no tenemos ni siquiera una camioneta para operar y atender las emergencias que se nos presentan en los diferentes sectores. La camioneta de gestión de riesgo era la mía, y ustedes no me dejan mentir. Cuando nos tocaba salir al Rincón de la Manga, a La Calceta, a Morichal La Vega, que allá se inundan no de agua, sino de todos lo que dejamos nosotros acá de la capital, y me entienden a qué me refiero. Entonces, precisamente hoy, con esta habilitación del Fuenta, con esta herramienta que se le está brindando, vamos a poder precisamente robustecer las herramientas más que financieras, que aparte que con ellas vamos a poder acceder a maquinaria amarilla. ¿Por qué no? Presentarlos, capitán, porque en el presupuesto de la vigencia 2025 que ya fue aprobado, tiene que quedar y colocarlo presupuestalmente. Acuérdese que un presupuesto es un presupuesto. O sea que usted puede llegar a colocar X cantidad de proyectos bajo la gestión. Que se cumplan o no, no tiene nada que ver. Ojo con eso, porque sí estamos presupuestando, porque no sabemos cómo podamos llegar a acceder a recursos del orden departamental y obviamente a recursos del orden nacional, como lo hicimos en el periodo pasado, que dejamos con un código BIPIN las obras de protección y conservación de las obras de mitigación aguas arriba del puente de la Manga, que fue un hecho. Más allá de eso, todo lo que se ha venido desarrollando y cómo nos tocaba mendigar, precisamente mendigar no, sino apalancarnos más bien con todo lo que nos pudo haber ayudado el gobierno departamental el periodo pasado, Compañero, hasta para las ayudas humanitarias. un momentico, es que se nos fue la señal, entonces pues a ver si suspendimos 5 minuticos mientras que se soluciona el problema y puede seguir. Qué pena interrumpirlo, sé que su merced es experto en el tema. 3 minutos. Presente. Anderson Carrillo, Presente. Wilson García, Presente. Leonardo Infante, Presente. Gustavo Martínez, Presente. Reinaldo Medina, Presente. Dumar Montaña, Presente. Ociel Ortiz, Presente. John Jairo Peinado, Presente. Andrés Daino Rodríguez,
Presente. Mauricio Rosso, Presente. Cristóbal Torres, Presente. Rafael Antonio Vargas, Presente. Karen Tatiana Vargas, Presente. Jesús Alberto Vega, Más compromiso, Vega. Presente. Gonzalo Biancha. Presente. Tenemos quórum, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Continúa con el uso de la palabra para que finalice el concejal Reinaldo Medina. Gracias, compañero moderador. Entonces, venía haciendo yo la síntesis o la génesis precisamente del acuerdo en cuanto a precisamente la pertinencia del mismo acuerdo que hoy se está discutiendo. Ya mencionaba yo de cómo nos había tocado en el periodo pasado y agradezco en ese momento a los compañeros concejales que nos dieron ese voto de confianza, Leonardo Infante, Dainover Mariño, Alberto Vega, porque fue así, de esta manera, como pasó precisamente el proyecto de acuerdo. Y también hay que decirlo, fue bajo ese proyecto de acuerdo 002 del 20, el cual precisamente se le dio la reestructuración organizacional al municipio, en el cual no existía la oficina territorial, sino la oficina adscrita a la Secretaría de Gobierno. Y hay que mencionarlo, todo tiene un deber ser. Capitán Arbey, repetí y lo dije desde un inicio. Doctora Natalí, no me deja decir mentiras. ¿Cuántos funcionarios habían desde el año 2020, cuando estaba todavía la oficina territorial adscrita a la Secretaría de Gobierno? Si no estoy mal y me corrige, eran 3 funcionarios con la ingeniera Elizabeth. 3 funcionarios. Y si bien es cierto, hoy tenemos 20 contratistas y 100 funcionarios de planta. Entonces díganme ustedes si no es necesario también construir la sede administrativa del municipio. O sea, no es pertinente pasar de 3 funcionarios que les tocaba echarse al hombro todo lo que ha venido pasando a hoy 27 funcionarios. O sea, no puede llegar a existir hacinamiento o no podemos dar las herramientas para que podamos operar de una mejor manera. A veces debemos conocer los territorios, compañeros concejales, y saber cómo les toca a estos funcionarios que si bien han sido muy diligentes y les ha tocado echarse en las espaldas con un proyecto de acuerdo y con una oficina territorial que es una bebé, es un bebé en la administración que acabó de iniciar, pero que quieren que uno le dé solución a todo lo que ha venido pasando. Y le dejo también una, Capitán Arbey, Torres del Silencio. Acuérdense que en esta oficina también se construyó todo el tema de la trazabilidad para decirles que es necesario mitigar el riesgo con la demolición de las torres. Acuérdense que fue en el periodo pasado donde hicimos esto y que bajo una acción popular y mediante una acción de tutela me tocó para que fuera admitida y poderle garantizar la seguridad, obviamente, y un subsidio para las 400 familias de Torres del Silencio. Y fui yo el accionante para quien fuera admitida esta acción popular, pero quienes hicimos el trabajo fueron con ustedes, la Oficina Territorial de Gestión de Riesgo Municipal. Entonces, es una oficina que ha mostrado resultados y que viene mostrando resultados, pero que le ha tocado bailar con la más fea, porque al momento de una inundación carecen de herramientas o infraestructura, como lo mencioné anteriormente, como una camioneta para poder llevar o inclusive ir a la caracterización de todas las personas que fueron afectadas por estos eventos naturales como las inundaciones. La misma población hoy está cansada de que vayan, los caractericen y no poderles llegar nosotros con una autonomía financiera y una solución parcial, porque si bien es cierto, capitán, nosotros no damos soluciones parciales y nunca se va a acabar el riesgo. Eso jamás y nunca. Nunca va a haber una solución definitiva al tema de riesgos y desastres. Eso es mentira, no va a poder pasar. Entonces, en ese entendido, nosotros sí necesitamos, y por eso me referí precisamente al artículo 8º y al artículo 9º de la pertinencia de los recursos del fondo y la administración de los mismos recursos que hablan en el capítulo 3º, allá en el artículo 8º de las fuentes de financiación, que es claro y es tácito. Amigos, y lo dice de la siguiente manera: destínese como mínimo. O sea, como mínimo, capitán, usted tiene una tarea y una responsabilidad grandísima. Como mínimo, no quedó supeditado
o no quedó cerrado a que fuera el 0,5%. Y si bien es cierto, capitán, le digo otra cosa, eso que vienen diciendo que Yopal viene de para abajo con temas financieros, mentira. Porque es que el año 2020 el 47% de los yopaleños tributábamos. Para el cierre de 2023 se subió bajo la estrategia que hay que reconocerle al doctor Mauricio Moreno, quien lo saludo, quien debe estar mirándonos, al 63,5% del 100%, capitán, de los yopaleños que hoy echamos a nuestras espaldas todas las responsabilidades en salud, educación, vivienda y hasta el mismo tema de riesgos. La comunidad tiene que conocer las cifras reales de por qué fuimos categoría primera, por dos razones. Una, porque estamos en el margen del índice poblacional de los 100.000 a los 400.000 habitantes. Y dos, queridos amigos y capitán, porque superamos la barrera de los ingresos corrientes de libre destinación de más de 100.000 millones de pesos. Lo repito, vigencia 2020, 72.000 y vigencia cierre fiscal 2023, 144.000 millones de pesos. ¿Qué pasa y qué va a pasar el otro año, capitán? Con el tema de catastro multipropósito, muy seguramente vamos a superar la barrera de los 200.000 millones de pesos. O sea que, en el presupuesto, mi capitán, usted tiene una tarea grandísima, porque usted sí es un conocedor de todas las necesidades del municipio, porque su merced fue el que nos ayudó a apalancar para poder llegar con bomberos a muchos sectores como La Niata, el Bajo La Niata, Araguaney, todos estos sectores en donde pudimos estar hasta en La Porfía, en Morichal, todos lados donde pudo su merced acompañarnos y poner a disposición un vehículo y personal para poder llegar en canoa, que usted mismo nos acompañó, en carros o vehículos prestados, que así nos tocaba, y poner a disposición nuestros vehículos para poder llegar a hacer presencia con la institución, con la institucionalidad y decirles que no están solos en estos eventos o momentos difíciles a nuestra comunidad de la capital casanareña. Quería solamente hacer esta recopilación de lo que ha venido siendo esta oficina nueva territorial de gestión de riesgo y que, capitán, yo le doy la voz de aliento, porque sí, su merced tiene que seguir conformando un equipo robusto, con amplio conocimiento de lo que ya se ha venido rodeando de muy buenos profesionales, porque más que nadie conozco la historia de esta oficina territorial, porque sí es cierto, en su momento, y gracias, le agradezco a una funcionaria que hoy trabaja con usted, la ingeniera Denis, quien fue quien me ayudó con la parte técnica, y obviamente al ingeniero Guillermo Velandia, que en su momento fungía como subdirector nacional de la Oficina Territorial Nacional de Gestión de Riesgo, quien fue que me regaló esta gorra en ese momento, que fue cuando hicimos historia de que hoy fuera una realidad la oficina territorial. Entonces, así no les guste a algunos compañeros y hagan caras, pero así fue. No tengo la culpa de mostrar resultados. Era eso, querido capitán y presidencia, por el uso de la palabra. Gracias por el uso de la palabra. Estamos en segunda ronda de concejales. No habiendo más intervenciones, señora secretaria, preguntamos si están radicadas las actas de bancada. Sí, señor presidente. Radicadas las actas de bancada, procedemos a preguntar a los partidos de qué manera la van a votar. Señor concejal Ociel, le pido orden. Moción de orden, concejal Ociel. Estamos en un debate de proyecto de acuerdo. Iniciamos con el partido Alianza Social Independiente, AICO. Sí, perdón, ¿de qué manera va a votar? De manera independiente, señor presidente. Partido AICO. Independiente. Partido Nuevo Liberalismo. Independiente. Partido de la U. El partido de la U, la Unión por la Gente, votará en bancada, señor moderador. Partido de Alianza Verde votará en bancada. Partido Liberal Colombiano. El glorioso Partido Liberal Colombiano votará en bancada, señor presidente. Partido Centro Democrático. De manera independiente, señor presidente. Partido Cambio Radical. En bancada, como siempre, presidente. Movimiento Político por Yopal Productivo y Emprendedor, Pipe. Independiente, presidente. Partido Demócrata Colombiano. De manera independiente. Partido Colombia Renaciente. Independiente. Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Independiente, presidente. Conocido el sentido de votación de los partidos, procedemos a votar. Señora secretaria, al llamado lista de honorables concejales, iniciamos por las modificaciones en la ponencia al llamado a lista. Iniciamos por el informe de ponencia, señora secretaria.
Al llamado a lista. Felipe Becerra, Positivo. Ángelo Castellanos, Sí. Anderson Carrillo, Positivo. Wilson García, Por la unidad de gestión de riesgo del municipio, sí. Leonardo Infante, Por Reinaldo, sí. Gustavo Martínez, Positivo. Reinaldo Medina, Positivo. Dumar Montaña, Sí. Ociel Ortiz, concejal Ociel Ortiz, Afirmativo. por favor le solicito que hablemos. Afirmativo. Muchas gracias para que los votos queden registrados en las actas. Les agradezco, por favor. John Jairo Peinado, Sí, señora. Andrés Daino Rodríguez, Positivo. Mauricio Rosso, Sí. Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Positivo. Karen Tatiana Vargas, aprobado. Gonzalo Bianchá, Positivo. confirmamos el voto del concejal Ángelo Castellanos. Sí. 17 votos Señora positivos, secretaria, aprobado. no me llamó el voto. Jesús Alberto Vega, Sí, señora. muchas gracias, concejal. 17 votos positivos, aprobado la ponencia del proyecto. Procedemos a votar el articulado del proyecto al llamado a lista, señora secretaria. Felipe Becerra, Positivo. Ángelo Castellanos, Anderson Carrillo, Positivo. Wilson García, Aprobado. Leonardo Infante, Sí. Gustavo Martínez, Positivo. Reinaldo Medina, Sí. Dumar Montaña, Sí. Ociel Ortiz, Afirmativo. John Jairo Peinado, Sí. Andrés Daino Rodríguez, Mauricio Rosso, Aprobado. Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Sí, señora. Karen Tatiana Vargas, aprobado. Jesús Alberto Vega, Gonzalo Bianchá, Positivo. 17 votos positivos, aprobado el articulado del proyecto. Procedemos a votar el título del proyecto al llamado a lista, señora secretaria. Felipe Becerra, Positivo. Ángelo Castellanos, Anderson Carrillo, Positivo. Wilson García, Aprobado. Leonardo Infante, Sí. Gustavo Martínez, Positivo. Reinaldo Medina, Sí. Dumar Montaña, Sí. Ociel Ortiz, Afirmativo. John Jairo Peinado, Sí, señora. Andrés Daino Rodríguez, Mauricio Rosso, Sí. Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Conteste. Sí. Karen Tatiana Vargas, Jesús Alberto Vega, Gonzalo Bianchá, Sí, señora. 17 votos positivos, aprobado el título del proyecto. Procedemos a votar la parte emotiva del Fel- proyecto. al llamado a lista. Becerra, Positivo. Ángelo Castellanos, Anderson Carrillo, Positivo. Wilson García, Aprobado. Leonardo Infante, Aprobadísimo. Gustavo Martínez, Positivo. Reinaldo Medina, Positivo. Dumar Montaña, Sí. Ociel, Afirmativo. John Jairo Peinado, Sí, señora. Andrés Daino Sí. Rodríguez, Mauricio Rosso, Sí. Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Karen Tatiana Vargas, Jesús Alberto Vega, Sí, señora. Gonzalo Bianchá, Positivo. 17 votos positivos, aprobada la parte emotiva. Aprobada la parte emotiva, procedemos a votar la parte legal del proyecto al llamado a lista. Felipe Becerra, Positivo. Ángelo Castellanos, Wilson García, Anderson Carrillo, Positivo. Leonardo Infante, Sí. Gustavo Martínez, Positivo. Reinaldo Medina, Positivo. Dumar Montaña, Sí. Ociel Ortiz, Afirmativo. John Jairo Peinado, Sí, señora. Andrés Daino Rodríguez, Sí. Mauricio Rosso, Sí. Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Señora. Karen Tatiana Vargas, Jesús Alberto Vega, Señora. Gonzalo Bianchá, Aprobado. 17 votos positivos, aprobada la parte legal del proyecto. Aprobada la parte legal del proyecto, procedemos a preguntarle a los honorables concejales que estén de acuerdo que este proyecto pase a sanción del alcalde al llamado a lista. Felipe Becerra, Positivo. Ángelo Castellanos, Sí. Anderson Carrillo, Positivo. Wilson García, Aprobado. Leonardo Infante, Sí. Gustavo Martínez, Reinaldo Medina, Positivo. Dumar Montaña, Sí. Ociel Ortiz, Afirmativo. John Jairo Peinado, Sí. concejal John Jairo Peinado, Petete, hombre. Ah. Sí, señora. Andrés Daino Rodríguez, Sí. Mauricio Rosso, Aprobado. Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Karen Tatiana Vargas, Jesús Alberto Vega,
Gonzalo Bianchá. Positivo. 17 votos positivos, aprobado el proyecto de acuerdo número 037. De orden, compañeros, aprobado el proyecto de acuerdo. Le entrego formalmente la moderación de la sesión a la mesa directiva de cabeza de la presidenta Karen Tatiana Vargas. Compañeros concejales, señora secretaria, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Señora secretaria, tome proposiciones y asistencia, varios. por fin. Compañeros, ahora sí abrimos el punto de proposiciones y varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Dainobe Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, es para hacer la proposición del día de mañana domingo, cancelar la sesión, sabiendo en cuanto que los honorables concejales van a estar en terreno. Gracias. Señora presidenta, compañeros, Hágala y la añado. comunicar que hay ciudadanía inscrita para la plenaria. Ok, primero entonces resolvamos la proposición del compañero de cancelar la sesión del día de mañana. Se somete a discusión. ¿Está habiendo discusión? Espere, señora Tiene el uso presidenta, de la palabra, John Jairo. muchas gracias. Yo hacer una proposición modificatoria para la sesión del día lunes, que sea a las 5 de la tarde, para adicionarla a la suya. ¿Listo? Y bueno, lunes 5 de la tarde y martes 7 de la noche. A hacerle la adición modificatoria a la de... Compañero, ¿acepta la adición? Cuente con eso, concejal Petete. A la discusión, concejal Dumar. Sí, señora, señora presidenta, debido al múltiplo compromiso que tenemos con el concejal Reinaldo y demás, me gustaría que el día lunes también fuera cancelada la sesión, para que si bien no tiene el concejal Dainover la acepte o la niegue. Gracias. Concejal Dumar, ¿su adición qué es? ¿Cancelarla el día lunes? Para que, así como se propuso la cancelación del domingo, también se proponga la del día lunes, concejal. Cancelarla, pero esa proposición la hace en bancada o La independiente. estoy haciendo unipersona. Si es en bancada, sí. La acepto. Concejal Reinaldo. Listo, señora presidenta, entonces la proposición con la adición es cancelarla el día domingo y el día lunes. Y el martes o cancelemos todo una vez. Falta Comoti. Y la del martes normal. ¿A qué horas? A la discusión, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra, concejal Leonardo. Recordar que el día martes 10 tenemos la plenaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Dejémosla a la hora que es indicada, a las 9 de la mañana, señora presidenta, para que no modifiquemos Perfecto. la hora. A la discusión, recordarles que creo que el día lunes está dado las condecoraciones que aquí están. Bueno, estoy seguro, concejal. Señora presidenta, igualmente la pueden hacer por fuera del orden. Ahí no hay fecha establecida para las Entonces, condecoraciones. señora presidenta, entonces... Compañeros, entonces vamos a una moción y vamos a redondear en la proposición del compañero la sesión del día domingo y lunes cancelada y la del martes en horario normal a las 9 a.m. No habiendo más discusión, se somete a votación, señora secretaria. Señora secretaria, ¿me informa cómo queda la proposición? ¿Es tan amable? Leo, ¿hizo alguna modificación? Felipe Becerra. Señores concejales, la proposición quedó de la siguiente manera: canceladas las sesiones del día domingo y lunes y el día martes a las 9 de la mañana. Señora secretaria. Señora presidenta, lo que pasa es que hay uno de los compañeros que llega hasta en la tarde de viaje y es... Compañeros, estar más atentos. Señora presidenta, la proposición se hizo desde temprano y se solicitó que fuera a las 7 de la noche el martes por parte de uno de los compañeros que alcancé a escuchar. Concejal Dainover, ¿acepta esa modificación para el martes a las 7 de la noche? Sí, presidenta, acepto. Listo, aceptada la modificación, entonces se somete a votación. Felipe Becerra. Ángelo Castellanos. Sí. Anderson Carrillo. Positivo. Wilson García. Aprobado. Leonardo Infante. Concejal Leonardo. Sí. Gustavo Martínez. Positivo.
Reinaldo Medina, Sí. Dumar Montaña, Sí. Ociel Ortiz, Afirmativo. John Jairo Peinado, Sí a la proposición todo porque el compañero se va para Medellín. Andrés Dainova Rodríguez, Sí. Se va al concierto de Mauricio Faye. Rosso, Mauricio Rosso, Sí, señora. Cristóbal Torres, Positivo. Rafael Antonio Vargas, Sí. Karen Tatiana Vargas, Aprobado. Jesús Alberto Vega, Sí, señora. Gonzalo Bianchá. Sí. Confirmo el voto del concejal Ociel Ortiz. Secretaria, yo le dije que muy afirmativo. Gracias, concejal. 16 votos positivos, aprobada la proposición, señora presidenta. Karen, un momento. Continuamos, compañeros concejales, en el punto de proposiciones y varios. Tiene el uso de la palabra, concejal. Muchas gracias, honorable concejal. Pues quería también redondear que pudiéramos quedarnos un momento para escuchar a la Unidad Nacional de Gestión de Sí, Riesgo claro. que se encuentra acá en el recinto, en el cual pues van a tomar la palabra. Entonces era para eso, señoras presidenta. Muchas gracias. Claro que sí, compañero. Le damos la bienvenida a la delegada de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Zaira Camila. Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Magnolia Vargas, trabajo en la Subdirección de Reducción del Riesgo de Desastres. En primera instancia, pues darle la bienvenida y agradecimiento y un saludo de parte del doctor Luis Carlos Carrillo, es director general de la unidad, también de nuestra subdirectora, la doctora María Constanza Mesa. Y bueno, yo creo que esto es una noticia muy buena que nosotros comunidad recibimos en que este acuerdo municipal esté aprobado. Acá hay personas que nos han acompañado o hemos acompañado en el desarrollo de esta actividad y créanme que esto no ha sido fácil. Queremos felicitar a la alcaldía por el desarrollo de esta actividad, a la oficina de gestión del riesgo que, digamos, trabajamos en varias sesiones y realmente fueron netamente virtuales, donde llegamos a unos acuerdos y pudimos entrar con ellos para que entendieran la dinámica de cómo es esta operatividad de los fondos territoriales, la importancia que tiene este fondo territorial para el municipio, incluso para otras entidades sectoriales, les va a ayudar muchísimo porque esta dinámica va a permitir que progresen más rápido y ustedes ejerzan más rápidamente sus actividades asociadas a la gestión del riesgo de desastres. Yo quiero, digamos que, resaltar también el tema de que Yopal lo vamos a tener en cuenta como un ejemplo de las demás ciudades capitales que no han logrado hacer esta actividad, que no han logrado un feliz término de llegar a su fondo de gestión del riesgo de desastres y digamos que vamos a llevar este video más adelante con la Oficina de Gestión del Riesgo de la operatividad de este fondo. Créanme que es importante lo que ustedes están desarrollando, el ejercicio como lo desarrollaron y también felicitarlos porque no todos los municipios cuentan con ese gran, con esa fuente de financiación tan importante en ese porcentaje que lograron ustedes aquí debatir y aprobar. Excelente. No todos tienen esa oportunidad y créanme que el fondo territorial les va a permitir a ustedes, sobre todo en las emergencias, ejercer más rápido su actividad. ¿Sí? Gracias a la Secretaría de Hacienda también porque ellos escucharon finalmente lo que nosotros proponíamos, escucharon a la Oficina de Gestión del Riesgo que era lo que estaba buscando y bueno, nada, yo pienso que este es el primer paso y lo que ustedes requieran de parte de nosotros, con el mayor de los gustos estaremos aquí presentes para darle continuidad a este proceso de operatividad de este Fondo de Gestión del Riesgo. Muchas gracias. Presidenta, un momentico. Sí sería muy bueno lo que dice la doctora Magnolia, es tener en cuenta a la capital de Casanare, pues para los recursos que de pronto solicitan para mitigar el riesgo o obras de impacto que necesita el municipio. Nosotros tenemos varias emergencias en varios sectores del municipio de Yopal, donde hemos solicitado la ayuda del gobierno nacional, por lo menos en la vereda La Manga, en Punto Nuevo, en el Amparo, en estos sectores donde verdaderamente la gente se ha visto afectada y donde han perdido sus hogares, los cultivos, sus animales, todo. Es necesario, doctora Magnolia, llevar ese mensaje desde aquí de Yopal, que pues la idea es de que nos puedan a nosotros asistir a lo que tiene que ver todo con estas emergencias, doctora. Sería muy bueno tener ese apoyo de su merced frente al gobierno nacional para que podamos nosotros o el municipio pueda tener esa ayuda
tan valiente que se necesita para todos los yopaleños. Sí, bueno, menos mal lo mencionó, doctor, porque digamos que hay una estrategia que se va a manejar en la vigencia 2025, que es el fortalecimiento de los fondos territoriales y se va a llevar a cabo desde la unidad. Sin embargo, para que estos fondos puedan inyectársele recursos, transferir, deben estar como lo presentaron ustedes el día de hoy, es decir, estar operando, tener estados financieros, tener su junta directiva, los tomadores de decisiones, el plan de inversiones, homologar ese fondo con el plan de gestión del riesgo, etcétera, ¿sí? Y para eso, digamos que esa es una primera fase. Nosotros vamos a generar una circular donde se van a colocar cuáles son esos criterios y lineamientos que deben tener los fondos territoriales, pero nosotros ya los habíamos cobijado porque lo veníamos trabajando. Entonces, digamos que ya tenemos un paso adelante en este proceso, ¿sí? No puedo adelantar mayor cosa porque pues ya son decisiones directivas, pero sí es un trabajo y digamos que mi jefe, la doctora María, nos insistió, vengan hoy precisamente porque necesitamos llevar este mensaje tan importante para ustedes. ¿Listo? Muchísimas gracias, mi amor. Muchísimas gracias. Bueno, presento un cordial saludo para todos los integrantes de esta honorable corporación y por supuesto también para las personas, para la ciudadanía en general y para las personas de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Yopal, en cabeza del capitán Harvey Ramírez. Igualmente, en este caso, acompaño esta sesión plenaria como delegada de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, concretamente de la Subdirección para la Reducción. Aplaudo, como lo hacía mi compañera hace un momento, las decisiones que ha tomado el municipio, empezando por la reestructuración que se lideró y que llevó a que se creara la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y, por supuesto, este proyecto de acuerdo que hoy ha sido aprobado en esta plenaria en aras de fortalecer los fondos territoriales y en este caso el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. Invitarlos a trabajar colectivamente desde el territorio, que es una invitación y que es una política importante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el sentido de fortalecer el territorio como el eje fundamental y esencial de cada una de nuestras actuaciones. Recordemos, la gestión del riesgo de desastres no solamente es pensar en las emergencias que pueden presentarse en los diferentes escenarios, sino también pensar en los diferentes subprocesos que hacen parte de la gestión del riesgo de desastres, como lo es el conocimiento, entender cuáles son las dinámicas del territorio, cuáles son los riesgos a los que nos vemos expuestos, qué comunidad o qué comunidades tenemos en los territorios y a partir de allí generar procesos que nos permitan hablar de adaptación y de otros mecanismos que reducen la vulnerabilidad de nuestras comunidades. Importante fortalecer en este escenario los procesos de reducción, que lo que buscarán, por supuesto, es que ante cualquier emergencia o situación que se pueda presentar, tengamos los medios y los mecanismos para poder enfrentarla, evitando así pérdidas de vidas humanas y, por supuesto, protegiendo las infraestructuras y los ecosistemas que son fundamentales para nuestras comunidades. Igualmente, esto nos permitirá fortalecer los escenarios de manejo ante las diferentes emergencias, ya lo mencionaban en sus distintas intervenciones. Yopal y toda la jurisdicción del municipio presenta diferentes emergencias a lo largo del año y es importante contar con los recursos, con los instrumentos y por supuesto también con el personal técnico y operativo necesario para hacer una adecuada atención. Y finalmente todos los procesos de recuperación que resultan fundamentales después de las emergencias y de las situaciones que se presentan. Entonces, en ese sentido, desde la Subdirección para la Reducción del Riesgo y desde la UNGRD aplaudimos y felicitamos a la corporación, a la administración central, por supuesto, que se ha tomado las batutas en estos procesos. Son de los municipios, que están generando un ejemplo en la consolidación y en el fortalecimiento de sus fondos territoriales para la gestión del riesgo de desastres, y eso resulta fundamental, pues se constituyen en un ejemplo para otras ciudades que están en las mismas categorías, pero que aún no tienen operando estos fondos. Recién salió la ley 1523, muchos crearon estos fondos, pero no les dieron herramientas para que pudieran funcionar. Y hoy lo que se está haciendo es justamente esto, que funcionen y que allí contemos con unos recursos importantes que lo que permitan es fortalecer la gestión del riesgo de desastres de acuerdo a lo previsto en nuestra política nacional, que es la ley 1523 del año 2012. Reiterar también, como lo decía mi compañera que antecedió hace un momento,
Este fondo, además de contar con los recursos que dispondrá anualmente esta honorable corporación en la aprobación y liquidación del presupuesto que haga, también puede alimentarse de otro tipo de recursos y otros tipos de sistemas de financiación, como transferencias de otras entidades del orden departamental, del orden nacional y también entidades del orden internacional. Entonces, el trabajo es arduo para toda la administración, para todos los concejales de seguir trabajando por Yopal, trabajando por el territorio, de gestionar proyectos, de gestionar recursos y de que esto pueda llegar a fortalecer los procesos que hay en torno a la gestión del riesgo, donde la vida y la integridad de nuestro agente de Yopal es como la principal razón de ser y la esencia del trabajo de todos los días de cada uno de nosotros. Así que nuevamente reitero la felicitación por el trabajo adelantado, felicitamos igualmente a la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio y también por haberse apoderado y apersonado de este proceso que me resulta fundamental y por supuesto a este consejo, a esta honorable corporación como máximo representante de la comunidad de Yopal que estuvo atento, dispuesto a generar el debate y a generar esta aprobación que me parece muy interesante, teniendo en consideración por supuesto también cada uno de los puntos de vista que tuve la oportunidad de escuchar. Así que muchísimas gracias y desde la UNGRD estaremos atentos a resolver sus dudas, inquietudes y a seguir trabajando para fortalecer los territorios. Agradecemos a las delegadas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por su intervención. Continuamos, compañeros concejales, en el punto de proposiciones y varios. Tiene el uso de la palabra el concejal Wilson. Compañera presidenta, muchas gracias. Con los buenos días a los honorables concejales, y obviamente que a la administración municipal, a mi capitán Arbey, gracias por esos proyectos tan bonitos y a nuestro alcalde y a cada uno de los secretarios porque la unión hace la fuerza. Yo quiero, compañeros y honorables concejales, hacerles una cordial invitación, pero al mismo tiempo agradecerles por ese voto de confianza para que fuera acuerdo municipal el proyecto de Morrolandia, a las cuales hoy le daremos inicio a partir de las 5 de la tarde. Estamos invitando a todas las familias yopaleñas, a sus familias de mis honorables concejales y de todo el grupo de trabajo del Consejo Municipal, invitar a prensa, a todos para que nos acompañen y allí los recibimos con los brazos abiertos a disfrutar de esta cordillera tan bonita que Dios nos regaló y que es de Yopal. Así que estará allí todo el comercio de Yopal, no ha venido nadie de afuera, todo el comercio de Yopal, más de 100 comerciantes que hoy abren las puertas para que atendamos a nuestros turistas durante este mes que estará este alumbrado navideño. Así que mi Dios me los bendiga, la Virgencita de la Peña me los proteja, seguimos con fe, esperanza y mucho amor por el municipio de Yopal. Muchas gracias. Con mucho gusto, tiene el uso de la palabra el concejal don Jairo. Muchas gracias, señora presidenta, por la palabra. También quería hacerle la invitación a los yopaleños para el encendido de luces hoy en el lugar del Parque Santander a partir de las 7 de la noche. Entonces, cordialmente invitado también todos los yopaleños para el encendido de luces de todo el municipio, el cual está por la carrera 29, calle Séptima y muchos lugares del municipio. Entonces, para que la gente también esté enterada de que se va a prender las luces en el municipio de Yopal. Muchas gracias, compañeros. Nos vayan para una foto con la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio y el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Con mucho gusto, no habiendo más proposiciones y barrios, se cierra la sesión y se cita para el martes a las 7 p.m.